Y perfecto. Nos dice que ya está grabando la clase y damos la bienvenida no solamente a la familia Romero Hurtado ni a nuestro hermano Edgar Saldaña, sino a todos aquellos que nos ven en YouTube, dando gracias a Dios porque este recurso nos permite acercarnos a ustedes y podemos juntos buscar la presencia de nuestro Dios, sobre todo buscar en esta clase el poder mejorar nuestra forma de interpretar la Biblia y de estudiarla para que juntos podamos tener estas herramientas de estudio, como ya lo iniciamos en la clase pasada. Podemos comenzar con esta parte en la cual nos quedamos la clase pasada con la regla fundamental. Así que, antes que todo, después de saludarlos, vamos a comenzar orando, presentando esta clase delante de nuestro Dios, buscando que Él se agrade de nuestras vidas y que todo lo que vayamos a hacer sea un producto agradable delante de nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites estar nuevamente conectados, Señor, con estos amados alumnos, Señor, que tú me permites tener el privilegio de estar delante de ellos, Señor, no como un maestro, sino como un presentador, porque cada vez que nosotros nos presentamos en esta clase, siempre te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo, para que tú des lo que necesites dar en la clase, sea tu intervención absolutamente por completo en esta clase de hermenéutica, Señor, en cada materia, en cada párrafo, en cada diapositiva que se va pasando. Queremos que tú seas el centro de todo, que tú seas el autor y el consumador de nuestra fe y sobre todo de que podamos nosotros saber que no se está hablando sabiduría humana, sino se está hablando sabiduría que proviene de lo alto y esa sabiduría es la que tú nos pides en tu palabra que alcancemos y que busquemos. Así que el día de hoy te pedimos que tú seas entronándote en la clase. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, deposita las cosas que necesitamos aprender, que ponemos en práctica, Señor. Ayúdanos a siempre estar delante de ti con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, para poder recibir todo el conocimiento que tú quieres poner en nosotros para poder glorificarte y exaltarte. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ahora sí nos quedamos en la segunda parte de la regla fundamental, donde veíamos en esta parte que pues, algunos de ustedes que pudieran recordar, la regla fundamental es que la Biblia es su propio intérprete. No necesitamos otro recurso para poder interpretarla, solamente podríamos apoyarnos de otras herramientas, no para interpretarla, sino para complementar la interpretación que al día de hoy estamos recibiendo, primero que todo de parte del Espíritu Santo, que está plasmado totalmente en su palabra. Así que veamos que en Salmo 19:7 nos dice que la palabra de Dios es perfecta y que no hay error en ella, sino en el hombre. La palabra no puede ser modificada, por lo tanto, siempre va a ser la misma, hoy y por los siglos. También leíamos Deuteronomio 4:2, Proverbios 36 y Apocalipsis 22, del 18 al 19, donde veíamos que esta era una pequeña como escalada de que primero se nos advertía, después nos decía que no, para evitar ser avergonzados y para que en Apocalipsis nos dijera que pues podríamos sufrir de un juicio, incluso del ser quitados del libro de la vida, pues es importante no agregar ni quitar, sino interpretar correctamente la palabra de Dios para evitar que estas consecuencias pues lleguen a nuestra vida, ¿no? Porque al final de cuentas el que escribió la Biblia es Dios y quien nos ayuda a interpretarla pues es Él mismo, ¿no? Para que no caigamos en errores doctrinales que puedan hacer caer incluso más que a uno, ¿no? Porque pues, en este caso podemos entender que hasta nuestra propia familia puede ser arrastrada porque no estemos adaptando bien la palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestra familia. Como pudimos ver, también algunas religiones vemos que han intentado añadir bases que no se encuentran en la Biblia, agregan un libro adicional que se tiene que leer, incluso incluyen los libros que pues actualmente en el canon bíblico no están disponibles, como son los apócrifos, por lo que tiene siempre que entender nuestro corazón que si alguno no usa la palabra de Dios, nunca va a tener un fundamento sano. Veíamos también que como teólogos de la palabra de Dios, debemos siempre de encontrar la base de lo que estamos leyendo y hablando de la Biblia. De lo contrario, solamente podrían salir emociones que provienen de nuestro corazón, cosa que va en contra de lo que Dios nos pide que hagamos, sino que en todo tiempo nos respaldemos con su palabra y busquemos de Él en su totalidad. Así que, después de esta parte, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora sí con las herramientas de estudio que necesitamos conocer
y saber para qué funcionan. Cuando nosotros hablamos de las herramientas de interpretación, nos vamos a referir a las ayudas necesarias que todo aquel que lee o quiere conocer más de la Biblia necesita. Cuando nosotros buscamos qué significa una necesidad en Internet, nos va a salir como resultado lo que estamos buscando para que nosotros podamos tener una satisfacción de acuerdo a lo que realmente estamos buscando cubrir que nos hace falta. Entonces, en este caso, si buscamos significado de necesidad, dice afectar en que se ejecuta de buena gana y voluntariamente, por lo que por precisión se había de hacer. Tolerar con ánimo constante y conforme lo que no se puede evitar y obrar como exigen las circunstancias. Si nosotros también vemos otros significados, nos dice que es un impulso, escuchen bien, impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Entonces, si nosotros ocupamos este significado que nos da las herramientas de estudio, si nosotros queremos hacer leer o conocer más la Biblia, vamos a tener que tener ese impulso que no se resiste de hacer que lo que se obre para estudiar la Biblia se tenga que utilizar. ¿Para qué? Para que el cierto sentido que sea capturar el significado de la Biblia, tener que hacerlo con un ímpetu correctamente establecido, no con algo que un día sí lo vamos a sentir y al otro día no, sino que esto se tiene que ir renovando constantemente para que estas herramientas nos provoquen ese sentir en nuestro corazón. Toda tarea que se realiza usa distintos elementos para que pueda tener una ejecución y una finalización. ¿Por qué? Porque la herramienta la podemos describir como un objeto que ha sido elaborado, que aquí es otra cosa que necesito que pongan atención. Es un objeto que es elaborado que nos sirve para la realización de una tarea. No siempre va a funcionar para resolverla. Por eso es que muchas veces necesitamos, por ejemplo, no sé, ahorita que está nuestro hermano Edgar, nos puede ilustrar que cuando nosotros buscamos arreglar, no sé, un mueble, un coche, alguna situación que requiera de algo para que podamos solucionarla, no sé, por ejemplo, le faltan clavos a un mueble de madera, ¿qué es lo que vamos a ocupar para poder utilizar la finalización de una tarea? Si vamos a utilizar lo que son los clavos, eso también es un elemento, pero la herramienta va a ser el martillo para poder clavar el clavo. Ojo, lo que significa el martillo no es algo que nos va a ayudar a finalizar la tarea de que quede pegado, porque el que finaliza la tarea para quedar pegado en la madera, una madera con otra, la función es el clavo, o sea, el que resuelve que quede pegado es el clavo, no el martillo. El martillo es un utensilio que va a ser elaborado para que lo que esté el elemento fijo sea el que realice, el que resuelva la tarea. La función de la herramienta va a ser que realice la función el elemento que está estipulado para resolverla. Entonces, desde que nosotros comenzamos con la lectura de la palabra de Dios, contamos con todas estas herramientas. La primera de ellas va a ser la traducción a nuestro idioma de la Biblia, en este caso la que conocemos frecuentemente y la que se apega mucho más al original es la Reina Valera 1960. Por lo tanto, entendemos que como primera y básica herramienta para el estudio tenemos la traducción bíblica, pero también tenemos otras herramientas como lo son la Biblia de estudio, los diccionarios generales, los diccionarios bíblicos, las concordancias, los comentarios bíblicos, algunos programas de computadora que han sido generados para poder estudiar mejor la palabra de Dios. Estas son las herramientas de estudio principales que necesitamos. Adicional, que como la herramienta básica que decíamos al principio,
es la traducción bíblica, que es transmitir de un idioma al otro la palabra de Dios, respetando todo lo que tiene como riqueza cultural de un idioma al otro. Entonces, adicional, estas herramientas que les acabo de mencionar son las que también podremos ocupar si necesitamos un estudio más robusto de la palabra de Dios, porque como lo veíamos, y nuevamente reafirmamos, la regla fundamental es que la Biblia tiene que ser su propio intérprete. Ahora, hay muchas herramientas que hoy en día podemos hacer uso para poder complementar nuestro estudio de la palabra, pero para ir avanzando en nuestro estudio es recomendable siempre tener la fuente de todo, porque esto respalda nuestra investigación, esto nos da confianza de que si es una fuente verídica, una fuente comprobada, una fuente que busca no cometer errores, pues es una fuente fidedigna que podemos basar el estudio con lo que Dios nos revele para poder hacer un estudio más profundo y más ancho de lo que estamos buscando entender de la palabra de Dios. Entonces, esto nos da a entender que pues la primera, como les decía, la primera forma de herramienta de estudio son las traducciones. Y hoy en día vamos a buscar qué significado tienen las traducciones. Y dice, la traducción bíblica es una forma de transmisión de la palabra de Dios en una lengua distinta de la original. La Biblia fue escrita en tres idiomas: hebreo, el cual fue escrito casi todo el Antiguo Testamento; el arameo, algunos pasajes principalmente en Daniel; y el griego, donde fue escrito el Nuevo Testamento al ya tener al Imperio Romano conquistando al pueblo de Israel. Entonces, podemos entender que una traducción siempre va a ser fiable cuando el contenido permanece lo más inalterado posible. No se escucha, se pausó su micrófono. Muchas gracias, mi hermano Edgar. Entonces me quedé nada más en donde habíamos visto que en el arameo y el griego principalmente y el hebreo fueron los tres idiomas escritos. Entonces veíamos que entonces una traducción siempre va a ser fiable cuando el contenido permanece lo más inalterado posible. Entonces podemos entender y buscar en el diccionario que la palabra fiable significa dicho de una persona o cosa que es digna de confianza, que ofrece seguridad o buenos resultados. Entonces, una traducción siempre tiene que tener esos buenos resultados para que permanezca lo menos alterado posible de acuerdo a su idioma original, respetando principios que fueron escritos e importantes para la comprensión de los mismos. Entonces, la traducción siempre tiene que respetar esto para que sea una traducción que sea confiable. Las traducciones son el resultado final de un proceso de mucho tiempo invertido para la comprensión de un texto y se quedan reflejadas todas las opciones de la hermenéutica que son elegidas, así como los métodos utilizados, así como ustedes están utilizando en métodos de estudio bíblicos. Esos métodos fueron utilizados y probados respetando reglas de hermenéutica para que, basados en la palabra de Dios, permanezcan lo más inalterados posibles. Entonces, en ocasiones, los traductores no solamente se usan para hacer equivalentes o palabras para unir oraciones, sino que también reproducen el significado de un texto expresado de un idioma al otro. En este caso, para entender mejor la explicación, unos ejemplos que se tienen que traducir son
los pesos y las medidas, que varían tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vocabulario, eufemismos, que son el proceso de evitar una palabra no adecuada, para que podamos nosotros entender lo que significa la parte importante de la palabra de Dios. Entonces, podemos entender que en este caso los traductores que utilizan un idioma para poderlo transmitir al otro, necesitan no solamente unir palabra por palabra, sino también expresar lo que ellos entendían en el idioma original, poderlo transmitir y tener una experiencia firme en el otro idioma para que de la misma forma el sentir que se está leyendo en el idioma original se transmita en el nuevo idioma y tenga el mismo impacto para que puedan ser una traducción fiable. Por lo tanto, es un tiempo muy tardado para que de un idioma al otro se transcriba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesita respetar esto, porque pues como vemos y lo leemos muchas veces en Hebreos, hay un versículo que dice que porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, si la palabra de Dios si la palabra de Dios es viva y es eficaz, necesita tener la comprensión de que aquel que la esté traduciendo necesita transmitir la misma efectividad de un idioma al otro. Entonces, los pesos y las medidas podemos nosotros entender que al día de hoy pues ya no se utilizan, no sé, los codos, los pies, los dracmas. Los pies a lo mejor sí, pero ya no, ya nosotros nos regimos por centímetros, ¿no? En este caso en México transmitimos, podemos ver que los pesos que son el tipo de moneda incluso, los dracmas, los denarios, todas estas monedas que no conocemos, tenemos que saber que tienen un significado especial que si nosotros omitimos, nosotros podríamos estar perdiendo la riqueza cultural y el por qué se hacían las cosas. Más adelante les voy a poner un ejemplo que ustedes van a poder llevar a cabo, pero sí ustedes necesitan saber que todas estas cosas se necesitan traducir. Se respetan muchas veces en las versiones originales para que busquemos, nosotros nos demos ese significado de buscar las cosas que estamos nosotros teniendo duda, pero quedan ahí fijas para que nosotros sepamos que se escribió así en el texto anterior, pero muchas de las nuevas versiones sí ya vienen convertidos o viene un diagrama al lado donde se explica que un dracma no se puede significar, no sé, un peso, ¿no? 50 centavos. ¿No? O un talento significa al día de hoy un lingote de oro, ¿no? Un lingote de plata. Entonces, todas estas cosas necesitan su correspondiente traducción para que la entendamos y que se nos quede así como corta la explicación y la podamos transportar en nuestro día a día. Entonces, después de entender qué significan las traducciones, nos vamos con la primera traducción que vamos a ver el día de hoy, que tiene como traducción formal. La traducción formal es un es un procedimiento de equivalencia formal que intenta reflejar al máximo todas las características de la lengua original. Siempre va a intentar trasladar al lector a la cultura original. Entonces, si nosotros vemos que se intenta trasladar a nosotros como lectores a la cultura original del idioma, vamos a necesitar explicar por qué de cada cosa que se está explicando en esta cultura original del idioma. Porque en este tipo de traducción se busca siempre el equivalente de las palabras para que siempre se parezcan al original. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 2:17 y vamos a verla con las distintas versiones que se están escribiendo en este momento. Estas traducciones son traducciones que al día de hoy se han buscado, pues o sea, se han buscado tener como esta parte del entendimiento de que a lo largo del tiempo se han tenido que cambiar los modismos, las formas, para que podamos nosotros tener este privilegio de entenderlas, no solamente de decir, ya las comprendí y ya, ¿no? Sino nosotros podemos nosotros tener este privilegio de entenderlo. Ahora vámonos directamente con Hechos 2.
17. Vamos a leerlo primeramente en la Reina Valera 1970. Hermano Edgar, ¿tendría la oportunidad de ayudarnos a leer Hechos 2:17, la versión Reina Valera? Sí, Hechos, Hechos 2:17. Ujú. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Muchas gracias, hermano Edgar, y pues sí, esto lo podemos ver en esta parte, ¿no? Pues en los últimos días que dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. Esto está escrito en la profecía de Joel, en este caso en el libro de Joel en el Antiguo Testamento está escrito. Y nuevamente en Hechos 2 lo dice, que en los últimos tiempos sucederá esto. Entonces, si nosotros nos vamos a la versión de la Biblia de las Américas, que tiene como siglas L, B de bueno, L, A, dice la palabra de Dios, para hacer un pequeño comparativo, dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pues esto no está modificado más que en los últimos días, ¿no dice? Si nosotros nos vamos a la siguiente traducción que queremos ver el día de hoy, es la nueva versión internacional. Vamos a buscar la nueva versión internacional en el español. Hechos 2:17 dice la palabra de Dios. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y los sueños los ancianos. Vemos que sí cambia, pero también respeta mucho la profundidad del cual fue escrito. Y ahora nos vamos a la Biblia de HH, que tiene como título Dios habla hoy, en la versión de 1994. Vamos a buscar aquí Dios habla hoy. Dios habla hoy de 1994. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Esto puede perder muchísimo aspecto cultural de acuerdo a la traducción que hemos buscado tener en este tiempo. Como lo leía nuestro hermano Edgar, vamos a volver nuevamente a Hechos 2 para poder entender por qué sí cambia mucho la forma en la que se traduce y cómo se adapta al idioma de este momento. Podemos entender que dice, y vamos a ir parte por parte, dice, y en los postreros días, más no dice que en los últimos días. Esto es muy importante porque dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la humanidad, pues podemos entender que está bien, ¿no? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los hijos e hijas de ustedes, pues está bien, ¿no? Dice, pues profetizarán. Y aquí dice, comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones. Y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aquí dice, y los viejos tendrán sueños. Si nosotros nos ponemos a analizar qué significa para el pueblo de Israel de aquel entonces en la profecía de Joel, porque esto fue escrito en el Antiguo Testamento, vemos que cuando se le hablaba a una persona que decía que eran anciano, no necesariamente era porque tuviera la edad de anciano, sino porque tenían la capacidad y la experiencia para poder hacer las cosas de acuerdo al régimen sacerdotal, levítico y todo lo que consideraban una sabiduría sin igual. Entonces, en este caso, sí podemos entender que se apegue directamente con lo viejo, con una persona de edad avanzada, pero al día de hoy podemos conocer que hay personas que son jóvenes, no mayores de 35, 40 años,
que podemos entender que son personas que si ellos buscan consagrarse en una enseñanza, ellos logran lo que la función del anciano tiene que tener. Entonces, estas personas también podrán tener sueños. Entonces, no solamente tenemos que enfocarnos o englobar que dice que los viejos tendrán sueños, porque si a nuestros días conocemos que una persona que ya tiene mayoría de edad se le considera viejo, estamos dejando de lado que una persona que puede prepararse, que no es considerada una persona que ya está en una etapa de adultez mayor o adulto mayor, podríamos nosotros encasillarnos en una sola persona y podríamos desechar a aquella persona que se ha preparado por, no sé, 15, 20 años de su vida para poder estudiar la palabra de Dios y ahí demeriten el esfuerzo y la capacidad que Dios le da para poder hacer las cosas. Entonces nos damos cuenta que aunque sean pequeños esos detalles, si nosotros nos apegamos al original, estas cosas cobran muchísimo mayor sentido del que nosotros buscamos esperar. Entonces, este tipo de traducciones, vamos a buscar que la equivalencia formal respete la letra conforme al original, para que no a nuestros tiempos se explique de la misma forma que nosotros podemos entenderlo, sino nosotros vamos a irnos al original entendiendo que hay que raspar, hay que investigar, hay que profundizar, hay que meterle un poco de lupa a lo que muchas veces dejamos por entendido que ya lo leímos muchas veces. Y esto yo se los he dicho en alguna parte de la clase, de las clases pasadas, que esto también nos podría afectar a nosotros como intérpretes, porque no sé, por ejemplo, ustedes pueden poner si quieren ahorita en el chat mientras los voy leyendo, ¿qué cita para ustedes es de las favoritas de ustedes? O sea, que haya sido una promesa, que haya sido un versículo que les ha impactado muchísimo, que les guste su estructura. ¿Qué versículo de ustedes es el favorito? Y ver por qué nosotros ya prácticamente dominamos este versículo bíblico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos entender que ya lo hemos leído una infinidad de veces, ya se nos ha quedado clarísimo las bases y los fundamentos del por qué este versículo se ha convertido en nuestro favorito. Pero si nosotros decir, tú quieres que en la traducción formal busquemos y profundicemos más allá de lo que entendamos nosotros, porque a lo mejor puede ser un versículo que quede claro a la primera, pero si a lo mejor es un versículo que requiere un análisis profundo, el análisis de figuras, de lo que se está hablando que no es realmente lo que se quiere hablar o está haciendo énfasis en otra cita, podríamos ahí nosotros utilizar la traducción formal para que el intento de corresponder de la equivalencia formal la reproducción del original en todos sus aspectos, se busquen en cada uno de los términos que aparecen en las lenguas originales un equivalente de cada una de las palabras. ¿Para qué? Para que un sustantivo tenga su sustantivo, un verbo, el propio verbo, etcétera. Con esto nosotros vamos a tener la riqueza cultural de que lo que estamos haciendo no nada más es entenderlo en nuestras propias palabras, sino buscar, como lo dice la traducción formal, el vocabulario busque lo más parecido al original, buscando al máximo la literalidad. Cuando buscamos el significado de literalidad, va a decir que es propio de lo literal. Y lo propio de lo literal nos va a decir que es conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio, no lato ni figurado de las palabras empleadas en él. Entonces, vamos a buscar siempre al máximo que las cosas tengan un sentido exacto y propio y que no se modifique porque lo intentamos en otras palabras. La traducción formal siempre va a buscar la comprensión de aquel que lo esté leyendo siempre. Entonces, vamos con la siguiente y ahora vamos con la traducción que es la traducción interlineal. Para poder entender la traducción interlineal, vamos a ver que se trata de un lugar intermedio entre el texto que está escrito en las lenguas originales y las traducciones formales o literales. De esta forma podremos entender que estas traducciones formales o literales van a ir en un lugar intermedio. ¿Por qué? Porque se refiere a confrontar el texto que está escrito en hebreo, arameo, griego
al español. Es decir, debajo de cada palabra griega o el hebreo se va a colocar la palabra correspondiente al español. De forma que todas las cosas se lean como están escritas totalmente, porque busca la forma totalmente formal y también busca las lenguas originales. ¿Para qué? Para que lo que se esté leyendo no es algo que haya sido modificado por algún concilio, por alguna iglesia, sino que lo que busquemos es en todo tiempo buscar el original y representar en totalidad lo que estamos buscando leer. Entonces, nos dice, en cada palabra griega o hebreo se coloca la palabra correspondiente al español. En estos casos, la traducción regularmente se busca y se tiene como incomprensible su significado. Y aquí les estoy pegando una imagen en las cuales ustedes van a ver cómo son escritos en hebreo en la parte de arriba y en la parte de abajo vienen su significado de cada palabra escrita en hebreo, su español. Lo que nosotros podemos conocer al día de hoy como la traducción o la lectura del hebreo, la escritura occidental se lee de derecha a izquierda, no como nosotros lo estamos leyendo el idioma español, que se lee de izquierda a derecha, sino se lee completamente al revés. Entonces, si nosotros quisiéramos leer esta imagen, nos dice, y tú Belén, Efrata, pequeño ser, entre miles de Judá, de ti para mí saldrá para ser gobernante en Israel. Podemos ver que esta suena como un poquito robotizado, ¿no? Podemos decir, ay, pues no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo en su totalidad. ¿Qué significa? La traducción interlineal muchas veces funciona para que se respete todo el texto y ya utilicemos la traducción formal para darle un sentido y respetar la figura y la autoridad con la cual se está escribiendo para que la escritura sea correctamente transmitida de un idioma al otro. ¿Podemos utilizar solamente la traducción interlineal? Pues no es recomendable, porque vamos a leer como robots y no nos va a quedar claro su significado profundo de acuerdo a una traducción formal. Necesitamos buscar la traducción formal para que se adapte a lo que nosotros estamos leyendo y profundizar y ahondar en lo que nosotros podamos no entender e investigarlo con una mejor efectividad. Pero entonces, leyendo esta parte, al tener esta incomprensibilidad, podemos tener que estos textos que tienen del hebreo al español se van a tener forma de explicar, pero se quedan como un antecedente de que la corrección del idioma de uno a otro se va a quedar establecido. Prácticamente esta traducción es más como evidencia que el propio escrito que está ya en la traducción formal. Si nosotros vemos que una traducción no pueda tener en algún sentido válido de lo que estemos leyendo y nos cause duda, podremos irnos a estas traducciones interlineal para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo me basé con esta traducción inicial, esta traducción interlineal, y le di el sentido correcto de acuerdo a lo que se estaba buscando interpretar en el idioma hebreo, ¿no? Y esto nos da paso a una confiabilidad muchísimo mayor porque entendemos que no se le quitó ni se le agregó algo a la palabra, se quedó palabra por palabra y significado por significado. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo del griego al español, que en este texto está puesto, que dice que es la traducción interlineal, su texto arriba en griego y su significado en la parte de abajo ya con la traducción formal de la Reina Valera 1960. Dice el texto griego, en la primera palabra es el sustantivo de, el prefijo del, la preposición del, que dice, al ser un artículo en caso genitivo, en este contexto se le añade la preposición de para que se lea del. La siguiente palabra tiene como significado la palabra Dios. La siguiente, nu, que es de nosotros. Kai, que es y. Salvador, que también viene en la parte de arriba. Jesús y Cristo. Esa es la traducción interlineal, línea por línea. El griego, pues sí se lee de izquierda a derecha. Por lo tanto, no lo estamos haciendo al revés como lo es en el hebreo. Pero lo que entendemos aquí es que si leyéramos la traducción interlineal como si está escrita, dice,
del Dios de nosotros y Salvador Jesucristo. Pues se puede entender porque es el griego y nuestro idioma español es derivado del griego. Pero entonces, dándole una traducción formal, en la 1960 al castellano, dice, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ya no del Dios de nosotros, sino de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto nos da una forma de entenderlo y leerlo muchísimo mejor, pero la escritura interlineal nos da esta parte de quedarnos con el antecedente para que lo podamos comparar y lo podamos nosotros repasar y retomar si llegamos a tener duda del por qué está escrito de la misma. Entonces, esta misma literalidad, pues es la traducción interlineal, que es segunda de Pedro 1 del 1 al 2, donde lee prácticamente el apóstol Pablo, pues la salutación a la iglesia, más bien el apóstol Pedro, donde está dando la salutación a todos los hermanos que lo van a leer. Entonces, segunda de Pedro 1 del 1 al 2, dice la palabra de Dios en salutación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esta última parte, este último fragmento, es el que estamos leyendo en esta traducción interlineal. Entendemos que es de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y anteriormente se leía de Dios y Jesús el Señor de nosotros. Pues podemos entender que sí se habla de forma diferente, buscando que todas las proposiciones que fueron escritas las adaptemos hoy a nuestros días, pero la traducción interlineal la respeta por completo. Entonces, ahora vamos a ver nada más por una pequeña pincelada la traducción por equivalencia dinámica o funcional, porque quiero también respetar su horario, que a las 12 podamos terminar el tiempo de clase. La traducción por equivalencia dinámica o funcional es un procedimiento que es el inverso al de la equivalencia formal. ¿Por qué? Porque se pone en primer lugar al receptor que está en primer plano. Su objetivo va a ser encontrar que en el texto sea comprensible en la lengua receptora, es decir, tratar de traducir el sentido y el estilo del original. Todo trabajo que hacen aquellos que realizan la traducción dinámica y funcional es la de analizar el texto, buscando las funciones que tienen cada una de sus partes, reconociendo los elementos implícitos en el mismo y reformularlos. Esta traducción tiene que tener sumo cuidado porque si hablamos de una reformulación de la palabra de Dios, tiene que ser con principios básicos que nos ayuden a entender que no estamos leyendo algo que sea 100% de Dios, sino que lo están reformulando para que lo entendamos. ¿Por qué necesitamos la traducción formal? Porque de esa forma nos apegamos a lo que Dios quiso decir en un principio. Pero la traducción por equivalencia dinámica o funcional va a analizar todo eso y al criterio de la persona responsable va a reformularlo hasta que quede claro el sentido en el cual se está explicando. Esta traducción por equivalencia dinámica o funcional pierde ciertos detalles culturales que no se toman en cuenta. Por lo tanto, sí es buena porque entendemos una riqueza espiritual buena, pero nos quedamos atrás con los fundamentos culturales del por qué se hacían las cosas. Y aquí me van a preguntar, me podrían preguntar, David, ¿es necesario muchos de estos principios culturales y sociales y todo lo histórico? Sí, porque de esa misma forma podremos entender cómo causó el impacto y el peso de esa palabra con su contexto histórico, para que al día de hoy, si lo podemos transportar a nuestro tiempo, podamos tomar como referencia el impacto que en aquel momento estaban teniendo para poderlo nosotros asemejar con algo que al día de hoy podemos nosotros entender que es algo que también ha costado trabajo. Y de la misma forma podemos entender que esto nos enseña grandes cosas que tenemos que hacer para que nosotros no nos tengan como gato por liebre y entendamos mal la palabra de Dios. Ahora, aquí les estamos presentando un diagrama donde la traducción
está en medio de dos traducciones que son consideradas totalmente opuestas. ¿Por qué? Porque la traducción literal o formal deja lo oscuro o ininteligible el sentido del original. Nosotros buscamos qué es ininteligible, buscamos ininteligible, dice la palabra de Dios, no inteligible. La traducción, la respuesta de inteligible es que puede ser entendido. Entonces, la traducción literal o formal, el sentido original no es entendido, pero lo que sí podemos entender es que la traducción por equivalencia funcional sí deja entendido todo lo que buscamos leer, pero deja atrás todo lo del contexto cultural. Y más adelante viene una que dice paráfrasis, donde agrega o quita sentido original de las palabras que tenemos presentes en la palabra de Dios. Entonces, ahora que entiendo esta parte, la ventaja de la traducción dinámica o funcional es que el lector que lee el texto traducido lo lee como si fuera un texto producido en el texto de su tiempo. Entonces, a sus propias palabras, de forma contemporánea. Esa es la ventaja de la traducción por equivalencia funcional. La desventaja es que puede borrar el carácter histórico concreto y lo que tal vez se respetaba como una función directa puede perder el efecto esperado en la vida de cada una de las personas que está leyendo todo lo que está dentro de su interior de la palabra. Entonces, hasta aquí me voy a quedar para que no pueda yo invadir más el tiempo de ustedes, pero sí quisiera que ustedes tomaran esta parte del estudio para que ya la siguiente clase les deje su cuestionario y que podamos entender lo que significan estas traducciones y respetar la regla original. Solamente me quedaba para decirles antes de finalizar la clase que si alguno de ustedes no me ha mandado su cuestionario, me los pueda mandar para que yo pueda ayudarles a ver si sus respuestas están correctas o necesitan alguna intervención para su correcta corrección, y que obviamente el cuestionario no solamente me lo voy a quedar yo, sino si ustedes ya lo hicieron, no sé, en cuaderno o en computadora, ustedes tengan este recurso hecho por sus propias palabras para que este recurso lo puedan utilizar en la siguiente materia del siguiente semestre. Si tienen alguna duda, si no les quedó clara alguna pregunta, por favor háganmela saber para que yo pueda ayudarlos con cualquier situación que se les apure, ¿vale? Entonces, me gustaría despedir este tiempo. Agradezcan por favor a Dios en sus casitas por esta clase y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Ahora, para poder estudiar la siguiente traducción que tiene como título Traducción libre o paráfrasis, que está escrita en. Así que me despido de ustedes, Dios me los bendiga y les subo la clase a YouTube para que la tengan y cualquier duda estoy para hacer. Que estén muy bien, Dios me los bendiga.